Buenas noches. Buenas noches, Nicos, Buenas Andrés. noches. Hola Buenas noches Sergio, ¿Qué, a hola toda Nicolás. qué más? ¿Cómo nuestra va todo? audiencia. ¿Qué tal, Andrés? Everything is well. Excelente, Perfecto. excelente. Bueno, bienvenidos a todos a un nuevo espacio de estos conversatorios activísticos. Como pueden ver, hoy tenemos un invitado de lujo, un tema también espectacular. Hablábamos ayer en el preparatorio de este conversatorio que este es un espacio histórico, es la primera vez en estos espacios que se conversan de estos temas y creo que esta es una oportunidad para marcar un hito histórico y para sembrar una semilla que permita seguir ahondando pues en estos temas que al final de cuentas terminan siendo no tan comunes dentro de nuestra comunidad archivística, pero que son Total. supremamente necesarios para entender y desarrollar integralmente nuestras actividades. Un resumen rápido, este mes hemos hablado de enfoque de género. Pues digamos que si bien es cierto es un tema que poco se ha escuchado hablar en nuestro campo, que trae consigo una realidad que invita a la igualdad y a la equidad en un entorno que al final de cuentas termina siendo, por lo que hemos visto, un poco hostil con las personas que manifiestan abiertamente sus preferencias y orientaciones. Hoy tenemos como invitado a Carlos Andrés López. Como les digo, es un invitado de lujo, amigo de la casa. Desde que nació Activística, Andrés ha sido una de las personas que nos ha apoyado retransmitiendo nuestros espacios. Siempre lo he visto conectado en los conversatorios y pues es un gusto tenerlo aquí con nosotros. Andrés es archivista, colega, especialista y magistrante en temas de tecnologías de la información. Actualmente coordina la Comisión de Comunicaciones de la Sociedad Colombiana de Archivistas y hace parte de esta junta directiva. Eh, y adicional pues trabaja desde hace muchísimo tiempo en estos temas de gestión documental. Andrés, sobra decir que bienvenido, pero pues es necesario hacerlo. Bienvenido a este espacio. Gracias por tu tiempo, por tu disposición y pues aquí esperamos tener un conversatorio bien chévere, bien nutrido pues con todas las experiencias que nos vas a contar y lo que nos vas a nutrir en este tema. Pues nada, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Como bien lo anotaste anteriormente, pues digamos que este tema es un poco controversial, álgido, rasga vestiduras, bueno, qué sé yo. Pero pues es importante hacer, eh, pues no sé, incidencia, eco, dejar huella frente a esos temas que realmente impactan a la sociedad. Súper, Correcto. así es tal cual. Si Eh, quieres, Dale. arranquemos, Andrés. Eh, digamos que es una pregunta introductoria siempre. Eh, Cuéntanos Adelante. quién es Andrés, cómo, digamos, cómo llegaste a la ciencia de la información, a la bibliotecología, a la archivística, y cuál ha sido de alguna manera digamos que tu experiencia laboral a lo largo de todos estos años. Perfecto. Bueno, entrando en materia, para contestar la pregunta, ¿quién es Andrés López? Pues bueno, Andrés López es una persona eh, que más allá de ser profesional en las ciencias de la información, es una persona que le gusta ayudar a las personas, a las demás personas, evidentemente sin esperar nada a cambio. Lo hago con todo el gusto y porque sé que muchos en algunos escenarios pues necesitamos como ese empujón, esa visibilización que no se nos da o que no se nos permite en algunos escenarios. Básicamente, pues ese soy yo. Bueno, ¿y qué me trajo? O más bien porque estoy en el cuento, por decirlo así, de las ciencias de la información. Exacto. Eh, Básicamente todo se dio por allá lo voy a
a resaltar así como muy rápido frente a mi formación académica todo surgió en el 2003, entre el 2003 y 2004, cuando tuve la oportunidad de presentarme en el SENA de Gestión Administrativa acá en Bogotá, y me presenté para en ese entonces el trabajador calificado en archivística. Creo que la mayoría de nosotros pues hemos pasado por por esta ruta, por este camino que nos ha llevado a profesionalizarnos cada día más y más, algunos más que otros, pero pues hemos tratado de hacerlo. Posteriormente, para el año 2007, y entre el año 2007 y el año 2009, eh, me presenté nuevamente al SENA a realizar el técnico profesional en archivística. Eh, pues nada, fue una experiencia bastante gratificante poder haber culminado el técnico profesional en archivística. Culmino, lo termino, esperamos más o menos un año y decidimos con mis compañeros, colegas y amigos del SENA, de esa promoción, hacer una solicitud interna, se solicitó una convocatoria cerrada para presentarnos y poder cursar el tecnólogo en gestión documental. Básicamente esa ha sido como mi formación básica en gestión documental o en archivística. Ya posteriormente, para el año 2015, inicio mi formación académica como profesional en una magnífica universidad. Estudié en la Universidad de Impao, estudié Ciencias de la Información, soy bibliotecólogo y archivista. Siempre he dicho, aunque mi formación de base sea profesional en Ciencia de la Información, Bibliotecología y Archivística, pues me considero más archivista. Siempre he trabajado en esta área del conocimiento, por lo cual no puedo decir que soy bibliotecólogo íntegramente, sino más archivista. Nada, esa es como mi formación académica. Posteriormente, pues ya realicé mi especialización, hice una especialización en gerencia de proyectos informáticos también en la misma universidad. Soy egresado de la IMPAU también. La especialización la terminé el año pasado. Y actualmente me encuentro ya casi terminando mi maestría en tecnologías, en gestión de tecnologías de la información. Bien, Andrés, sin duda tienes una hoja de vida envidiable en muchos aspectos, mucha experiencia obviamente acumulada. Quería hacer una pregunta pues ya para ir entrando más en calor con el tema del día, pero antes de eso, una que me parece importante. Por qué llegaste a estudiar archivística? ¿Qué fue lo que te trajo a este mundo? Cada uno de nosotros siempre tiene una historia, ¿no? Inclusive mi Total. historia es la recomendación de un familiar que dijo pues que en esto no nos íbamos a quedar sin empleo. Afortunadamente el 98% de mi historia ha sido así, pero ¿cuál es tu historia, Andrés? A diferencia tuya, mi familia sí se opuso desde un comienzo a que estudiara archivística o gestión documental en su momento cuando me presenté al SENA, porque consideraban que no era un área del conocimiento muy explotada, y de hecho era así, no era muy explotada, pero con el pasar del tiempo me di cuenta que al no ser tan explotada esta profesión, encontré un lugar maravilloso pues en los archivos, en las bibliotecas, en los museos, en los centros de documentación. Y bueno, inicialmente llegué allí porque en el colegio, por el 2000, por el año 2000, entre el año 99 y el año 2000, hice mi trabajo social en el colegio, en ese momento, que se llamaba trabajo social.
y tuve la oportunidad de realizarlo en lo que se conocía antes como el Seguro Social. Eh, Básicamente, pues digamos que allí entré como, como practicante y me enviaron al archivo de las historias clínicas del extinto Seguro Social. Pues nada, allí comenzó todo. Fue algo bueno para mí, no me arrepiento de haber escogido la carrera que decidí continuar. Y ese es básicamente. Bien, historia bien interesante. Bueno, Andrés, entremos en materia. Eh, pues como bien sabes, el tema de hoy es el panorama laboral en ciencias de la información, bibliotecología y archivística para las personas que pertenecen a la comunidad LGBTI. ¿Cuál es, Andrés, tu perspectiva con respecto a las oportunidades de empleo y a los obstáculos que pueden tener las personas de esta comunidad al momento de acceder a una oportunidad? Y bueno, ya más adelante vamos hablando de qué pasa después de que tú entras al trabajo y demás, pero digamos que hablemos ahora en cuanto a oportunidades que puede haber en el mercado y cuáles son como digamos que los frenos que pone las áreas de reclutamiento en muchos casos o las mismas ofertas laborales en su publicación que pueden llegar a ser restrictivas. Sí, mira que la pregunta es bastante interesante. Yo considero que las oportunidades son inmensas. Sin embargo, pues obviamente para cualquier persona, pero digamos que hay un estancamiento o, o un estigma más bien al momento de las personas que pertenecemos a la comunidad LGBTI, encontramos obstáculos a la hora de posicionarnos en un cargo, aspirar un poco como profesional. En algunos casos, pues la mayoría de nosotros lamentablemente no podemos acceder a la educación superior. Pues digamos que esto se da en muchos escenarios, ¿no? Pero es muy marcado esta tendencia al no poder ingresar a la educación superior en las comunidades LGBTI. Entonces, como les digo, pues las posibilidades son amplias para cualquier persona, pero pues digamos que el tema central es las oportunidades laborales, pues digamos en la comunidad LGBTI. Si realmente hay ¿cómo decirlo? Un desconocimiento frente eh, a lo que es como tal la vida de una persona perteneciente a estas mal llamadas minorías, a las comunidades LGBTI, en especial, por ejemplo, las personas que se consideran transgeneristas, pues tienen un impacto un poco más negativo que los que nos reconocemos como hombres gay. Listo, bien Andrés, pues sin duda es un panorama, pienso yo que complejo, ¿no? Al final de cuentas. ¿Cuáles, cuáles son como esas principales barreras que se ponen? ¿Y cuál crees tú que es, pues ya mencionaste una causa que es normalmente el desconocimiento, pero no sé si tengas visualizado que exista alguna otra causa general que pueda llevar a que se impongan barreras para acceso a oportunidades laborales? Sí, por supuesto. Pues digamos que durante el ejercicio de la profesión, durante mi formación académica, durante mi experiencia profesional y algunos de pronto estudios que he hecho, en Colombia actualmente existen tres grandes barreras o factores que impiden a la hora de la consecución de un empleo o de buscar trabajo.
eh, a las personas que se identifican LGBTI como LGBTI y es, por ejemplo, el impedimento para ascender dentro de una compañía o los ascensos dentro de una organización es un poco más marcado en el sector privado que en el sector público. Sin embargo, no quiere decir que esto no suceda en el sector público. Otro factor u otra barrera, que es una de las más grandes, considero yo, son los despidos por manifestación abierta. Es decir, cuando tú, como perteneciente a la comunidad LGBTI, eh, decides contar como tal tu orientación sexual o tu identidad sexual al momento de un proceso de selección o ya cuando estás posesionado, estás trabajando en estos cargos, ¿no? Entonces los despidos por manifestación abierta son muy reiterativos en algunas organizaciones. Y para finalizar, pero no menos importante, encontramos que hay algunas convocatorias o procesos de selección que son discriminatorios. ¿Por qué discriminatorios? Porque, pues digamos que en la sociedad actual, eh, como tal, los procesos de selección van enfocados hacia los profesionales hombre o mujer, dejando de lado los profesionales que pertenecemos a las comunidades LGBTI, como por ejemplo las lesbianas, los gays, los bisexuales, los transexuales, los transgeneristas. Entonces sí es un poco, los obstáculos son bastante marcados actualmente. Se ha trabajado un poco, pero no deja de ser excluyente, por decirlo de una u otra manera. Básicamente estas son como las tres, no son las únicas, hay muchos más factores, por ejemplo, el tema de la educación, el tema de la sensibilización, el tema de la religión, el tema político incluso. Pero básicamente estas tres barreras son con las que constantemente nos encontramos los que pertenecemos a la comunidad LGBTI. Nicos, no te oímos. Gracias, gracias. Yo estaba hablando Suele, como suele suele pasar. ocurrir en estos entornos virtuales. Bien, Sin duda. muchas gracias por avisarme. Bien, Andrés, tú hiciste una investigación sobre el tema de acceso a la información por parte de la comunidad, ¿cierto? ¿Cuáles fueron las principales conclusiones o cuál es, digamos que la mayor información que nos puedes dar sobre este tema? Bueno, básicamente, pues digamos que en la universidad tuve la oportunidad para hacer mi trabajo de grado. De hecho, ni siquiera fue un trabajo de grado como tal, sino fue un anteproyecto porque yo no hice, discúlpenme un momento que es que mi hijo está acá molestando un poco. Tranquilo. Qué pena con ustedes, pero pues en La, estos momentos, la Fresco, nueva digamos fresco, realidad. que Diego. son las nuevas realidades y a lo que nos tenemos que enfrentar los que somos padres. Yo pues soy padre, pero de dos mascotas, entonces son bastante hiperactivos. Sí, como les comentaba, bueno, mi trabajo de grado finalmente fue un anteproyecto, tuve la oportunidad de realizarlo con tres de mis colegas como requisito de grado para poder pues terminar a satisfacción nuestro pregrado. Hicimos una investigación sobre, pues inicialmente la investigación rezaba algo así como el derecho mejor sí, el derecho al acceso a la información en las comunidades LGBTI.
Ujú. Básicamente nosotros lo que hicimos fue una pesquisa informacional, recabamos información en bases de datos especializadas, revistas científicas, algunos artículos, algunas organizaciones defensoras de derechos humanos frente a, a los derechos de las comunidades LGBTI en Colombia y cómo estos derechos eran vulnerados de una u otra manera, en especial en el acceso a la información, a la salud, a la educación y por supuesto el tema laboral. Como resultados, pues como les digo, nosotros básicamente hicimos fue un análisis de referencias bibliográficas sobre qué se hablaba en Colombia o qué existía en Colombia frente a los obstáculos o las barreras que impedían el acceso a la información a las comunidades LGBTI. Y por Ok, supuesto, el panorama no puede ser más desolador, aterrador para mí, excluyente, bueno, no sé cómo más llamarlo, porque pues evidentemente pudimos evidenciar que sí existe un sesgo, un estigma al momento de acceder a la información, a la educación, a la salud y al trabajo. Básicamente como estos derechos que han sido vulnerados a lo largo de este tiempo, en especial a las comunidades LGBTI en Colombia. caramba. Ese digamos que es como el panorama de manera de conclusión de esa investigación. Qué Sí, interesante y qué fuerte. a manera de conclusión, sí, es un poco fuerte el tema. eh, y por supuesto, uno cuando va a las unidades de información, llámese bibliotecas, llámese archivos, llámese centros de documentación, museos y este tipo de cosas. Por ejemplo, hay un caso muy particular y es cuando eh, hubo un caso de una pareja gay que solicitaron, bueno, uno de los chicos, pues digamos, falleció y pues digamos, su pareja pues tenía derecho a acceder a su pensión, ¿no? Sí, Eh, correcto. pues básicamente, digamos, esto fue noticia, se le negó en primer momento eh, el derecho a obtener esta pensión eh, por falta de información, por falta de pruebas. Posteriormente la Corte Constitucional pues falló a favor de esta persona, pero pues tuvo que pasar un tiempo para que esta persona pudiera gozar pues de su pensión. Entonces sí vemos que hay como un obstáculo al momento de acceder a este tipo de información, porque como lo mencionaba anteriormente, eh, algunos de los que pertenecemos a la comunidad LGBTI no tenemos la educación o la formación suficiente para acceder a estos canales de información. Alguna vez Andrés, has vivido algún caso de discriminación en una biblioteca o en alguna unidad de información justamente por tu orientación sexual? Bueno, yo de repente no, pero sí he conocido testimonios de algunos colegas, algunos amigos muy cercanos, de hecho, en los que, por ejemplo, se les desalojó, se les sacó de la biblioteca. Bueno, no voy a decir el nombre en este escenario, pero una biblioteca muy reconocida acá en Bogotá y se les pidió, pues, si es que se puede llamar pedir el favor de retirarse del centro, pero fueron arbitrariamente evacuados o sacados de este lugar. Qué fuerte, vale. Sí, durísimo. Yo estaba pensando pues en esos escenarios, ahí no sé, digamos que me imagino pues que es un tema
de derechos, obviamente, ¿no? Pero ¿qué hace, qué debe hacer uno en esos casos? Digamos que yo como heterosexual, ¿qué debería hacer cuando evidencio un caso de discriminación tan marcado como el que acabas de comentar? Eh, Cualquier persona que se sienta eh, solidario con ese tipo de situaciones, ¿qué debería hacer? ¿A dónde uno debe acudir, denunciar? No sé, digamos que sería importante si tienes alguna referencia, Andrés, que nos ayude pues a orientar ese tipo de casos, ¿no? Porque O hay, seguramente, perdóname Nicos, ujú, seguramente muchos colegas y amigos acá en vivo eh, se familiarizan con la situación y dicen, yo lo he visto, yo lo he vivido, pero pues a veces el silencio se da por desconocimiento de los procedimientos que hay que adelantar para poder hacer valer los derechos de las personas que están siendo vulneradas. ujú. Eso, es decir, si hay una ruta de atención de ese tipo de situaciones. Total, hay rutas de atención, pero precisamente por el desconocimiento de la causa, el derecho a la información, que pues yo digo que esto es algo de lo que nos toca mucho y especialmente en nuestro país, que no estamos preparados para convivir eh, con personas que somos o nos declaramos diversos, tenemos gustos diversos, tenemos tendencias diversas. Eh, pero sí hay una ruta, ya que lo mencionan, de hecho hay una cartilla, una publicación de la Dirección de Diversidad Sexual de la Secretaría de Planeación. Esa cartilla precisamente se enmarca o se desarrolla frente al acoso laboral hacia las personas LGBTI. Básicamente el distrito elabora por medio de la secretaría esta cartilla en donde hay un mapa de ruta frente a estos escenarios y cómo podríamos, pues, cómo hacer esas respectivas denuncias o cómo proceder en esos casos. Yo pienso más que es un tema de tolerancia y de desconocimiento que cualquier otra cosa. Porque pues siempre nos etiquetan, nos catalogan y nos critican los raros, y nos ven como bichos raros, no sé. Eso es básicamente lo que sucede en la actualidad. Un tema de tolerancia, quizá. ¿De ignorancia? También, Sí, también. estaba pensando que la O palabra sea, el realmente es esa. desconocimiento, exactamente, el desconocimiento nos, pues, nos lleva a otros lados, ¿no? La ignorancia es la que nos Es lleva atrevida. justamente a violar, a violentar o a violar los derechos del otro. Sí, Sí, totalmente. Total. eh, que tenía otra pregunta aquí a la mano, pero creo que es clave esta otra que se me acaba de ocurrir y la idea no es corcharte, Andrés, No, ni más sino entre faltaba. todos poder ir construyendo como un escenario de la situación, ¿no? ¿Existe alguna política, lineamiento para las unidades de información en respecto al acceso a estas mismas pues por parte de la comunidad LGTBI? Yo pensaría que no, digamos que ahora que lo pienso yo diría no, porque pues digamos que al final de cuentas todos tenemos exactamente los mismos derechos de acceso a la información y de acceso a una unidad de información, pero en el entendido que se han dado escenarios de discriminación, ¿alguno ha documentado algún tipo de política o algo ahí que digamos que o que aperture o que limite? Sería muy interesante que esto se diera en realidad. Sin embargo, sí existe una política que se llama política de inclusión y diversidad, pero, oh sorpresa para muchos, yo creería que no se da en estos escenarios de acceso a la información, como por ejemplo las unidades de información, valga la redundancia, pero sí se da, por ejemplo, en algunas entidades actualmente, incluso en Colombia, existen
existen cuatro entidades que, pues digamos, han decidido establecer una política de inclusión y diversidad sexual, como son, por ejemplo, el grupo Nutresa, P&G, Ok. el grupo Sura, hay otra entidad que se llama Altipal. eh, digamos que incluso hay algunas cadenas de hoteles que se han sumado como a aplicar, adoptar esta política de orientación sexual de orientación y diversidad sexual en Colombia. ¿Conoces alguna, Andrés, que establezca ese tipo de políticas en nuestro campo? ¿Alguna empresa que preste servicios de gestión documental y archivo que tenga ese tipo de políticas? Bueno, frente a entidades que presten servicios archivísticos, no sé si de pronto tenga que ver, pues porque todas las entidades de una u otra manera deben conformar sus centros de documentación, sus archivos. Sí hay una entidad muy reconocida de el sector público en la cual tuve el privilegio, digo yo, de trabajar durante un tiempo, y es la Unidad para las Víctimas. La Unidad para las Víctimas tiene dentro de su dentro de su programa de contratación una política que establece tanto para las personas con discapacidades o con capacidades diversas, por decirlo de una u otra manera, para que no suene un poco feo, y también para las personas que se identifican diversas o que tienen, eh, que se identifican, que su identidad de género es diferente al que conocemos, los mal, los mal llamados no binarios. Entonces, sí, en la unidad para las víctimas existe una política. De hecho, allí se contrata. Tuve la oportunidad de trabajar con, con personas de mi condición sexual y, por supuesto, también transgeneristas. Qué importante. Es lo más cercano que en lo que yo he trabajado y en lo que he estado. Excelente, excelente. Pues es que al final de cuentas es, eh, pues una reflexión aquí rápida es, no debería darse una política especial, porque al final de cuentas todos somos personas indistinto de nuestra orientación, de nuestro pensamiento, de nuestra filosofía, de lo que sea. O sea, las oportunidades de acceso deberían ser iguales para absolutamente todos. Pero pues Universales, chévere, sí. sí, exacto, es que es el tema de la universalidad, pero genial, digamos que en medio de eso, en medio de tanta discriminación y tanta ignorancia, pues que existan entidades que estén abiertas a entender ese tipo de situaciones, entender estas filosofías, estos pensamientos y hacerlos parte de su día a día. Digamos que al final de cuentas el aporte laboral es exactamente el mismo. Mismas funciones, mismas todo, o sea, Exacto. Uno entendería que sí, por supuesto, pero y uno entendería que no debería haber un trato especial, porque finalmente pues somos personas con los mismos derechos, pues no tenemos cuatro ojos, cuatro manos, somos común y corriente, simplemente que nuestros gustos son diferentes al común denominador. Entonces yo creo que allí también, diría yo, de una u otra manera hay un estigma, porque hay una política especial para identificarnos a nosotros o para darnos un tratamiento, entre comillas, diferencial. especial, sí, no, no, Entonces, no, hay. por no decirlo de otra manera, especial. Entonces es también como encasillar el tema, ¿no? Hay actualmente una organización o un movimiento que se llama Pride Connection, en la que pues hacen parte 68, 68 empresas en Colombia.
que han puesto en práctica dentro de sus procesos de selección y contratación esta política de, de inclusión Ujú. y de diversidad sexual. Entonces, ha sido, pues digamos que han habido avances significativos frente al tema, pero pues aún tenemos un largo recorrido. Bien, muy interesante. Yo quiero, digamos que seguir conectando esta temática que estamos trabajando el día de hoy. En cifras, ¿qué tantas oportunidades laborales para bibliotecólogos o archivistas son inclusivas con la comunidad LGBTI? Bueno, en cifras, yo pienso que, bueno, hay un estudio eh, de un trabajo de grado, una tesis de grado de la Universidad Minuto de Dios que más o menos se dio entre el año 2019 y allí nos arroja un estudio muy importante, a mi parecer, Ujú. y es un tema de formación académica, o sea, el grado de escolaridad que, que nos enmarca a las personas que pertenecemos a la comunidad LGBTI y pues digamos que el panorama no es alentador, posiblemente haya cambiado los resultados, pero pues nada, me permito leer textualmente y es lo siguiente. Digamos que a nivel profesional la comunidad LGBTI representa el 4% de las personas que pueden acceder a la educación superior, ¿no? Hay otro 24% que solamente tiene como formación académica la primaria, la básica primaria. En secundaria tenemos un panorama un poco más amplio, pero pues no debería ser así. Y es que la mayoría de los chicos y chicas que pertenecemos a la comunidad LGBTI, allí representamos el 44%. Y bueno, para los técnicos, para el nivel tecnológico y para el nivel técnico, el 20% para el nivel técnico y el 4% para el nivel tecnológico. Entonces podemos ver que según el estudio, lo que arroja es que el acceso a la educación superior para las comunidades LGBTI aún es muy precaria o incipiente, porque solamente el 4% ha podido acceder a la educación superior. Fuerte. Sí, señor. Bastante, Tremendo. sí. Sí, pues Porque, ay, bueno, dale, 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 dale. en nuestro gremio específicamente, digamos, qué conocimiento tienes acerca de este tema? Creo que se congeló un Pues poco. muy vago el que tengo Vale. respecto. Es muy vago el conocimiento que tengo frente a esta pregunta que me formulas. Sin embargo, durante la investigación que nosotros logramos desarrollar y según mi experiencia profesional y académica, me lleva a pensar que el 85% de la población o de la comunidad LGBTI representan, representan como educación superior las ciencias de la información y la documentación. ¿Por Ujú. qué lo digo? Y me atrevo a pensar que de pronto puede ser un poco más o puede ser un poco menos. Este estudio, pues digamos, no se ha hecho. Esto me lleva a pensar que debería hacerlo, debería embarcarme como en ese proceso de investigación y recabar esta información ya que es pertinente y relevante. Pero pues digamos que dada la experiencia y mi recorrido, eh, tanto en lo académico como en lo laboral, podría decir que nos encontramos en un 85% eh, representados o los que hemos podido, digamos, acceder a la educación superior y cursar esta área del conocimiento, esta formación académica como es la ciencia de la información y la bibliotecología.
Interesante. Sergio. Sin duda. No, estaba leyendo un comentario que nos acaba de hacer Francisco que me parece súper relevante compartirlo. Él nos dice pues que la rama judicial ha realizado varios trabajos de compilación de pronunciamientos de las altas cortes en aras justamente de garantizar la protección de los derechos y libertades que tienen las personas de la comunidad LGBTI. Ahí nos comparte el link, las personas que están siguiéndonos en este envío, pues pueden hacer uso de esta información y contextualizarse un poco más pues de lo de los pronunciamientos que se han dado a nivel jurídico sobre este asunto que al final de cuentas es muy importante. Eh, Andrés, Cuéntame. ¿cuál crees cuál es tu percepción general más allá de lo laboral y del acceso a oportunidades de empleo? Ya digamos que una vez alguien, digamos que en tu caso estás contratado en una empresa, ¿cuál es el panorama que normalmente o que puede llegar a vivir una persona de la comunidad LGBTI ya en un entorno laboral? ¿Es un entorno hostil o normalmente es un entorno normal, como debiera ser? ¿Cuál es como ese panorama ahí? Bueno, sí, yo lo hablaré desde mis experiencias laborales. Eh, Sí. digamos que al comienzo todo es color de rosa, como en todo, supondría yo, pero ya cuando pasa un tiempo, sí, el tema tiende a ser un poco hostil, discriminatorio. eh, entonces, por ejemplo, no te invitan a las fiestas de fin de año o a las fiestas de integración. Los comentarios malintencionados en los pasillos, en los baños. eh, bueno, ese tipo de cosas. Creo que eso es lo que más, es lo más constante y lo que marca un poco este, este problema, por decirlo así, porque no hay como tal un respeto hacia la persona. Vuelvo, insisto, nosotros, al igual que todos los seres humanos, primero somos personas. Entonces, creo que el tema del trato digno, como mínimo, eh, el saludo, eh, en que le puedo colaborar, el trabajo en equipo, el compañerismo. Muchas veces para nosotros, a los que representamos a las comunidades LGBTI, pues digamos que nos resulta un poco más complejo. No, y pone este mismo escenario en un territorio, en un pueblo. Total, O sea, total. peor todavía. O sea, eso se vuelve exponencialmente más complejo. Sí, de hecho hay territorios o pueblos machistas, por decirlo de una u otra manera. Eh, Obviamente no vamos a generalizar, pero sí es Ujú. un poco más marcado, por ejemplo, en la costa pacífica, en la costa atlántica, Medellín, los Todas Santanderes, las por zonas ejemplo, más conservadoras, ¿no? son mucho más conservadores, son, digamos que el tema político y el tema de la religión también influye un poco. Entonces, como digo, no estoy generalizando, pero sí he tenido la oportunidad de estar, digamos que en estas regiones, y se ve un poco la discriminación hacia las personas o a la comunidad LGBT. Hay una pregunta que me salta aquí, pues digamos que no solo el campo laboral, sino también cuando estás estudiando. Cuál es ese ambiente en las universidades? Pues nosotros, afortunadamente, creo yo, somos de una generación relativamente joven, con unas formas de pensar y aceptar mucho más amplias, pero aún así sé que se pueden vivir situaciones complejas mientras se está estudiando tanto por parte de los compañeros de clase como por parte inclusive de los mismos docentes. ¿Tienes algo ahí que contarnos, Andrés, de pronto? Bueno, digamos que la educación superior o ya en la universidad, cuando tuve la oportunidad de ingresar a la universidad,
Pues digamos que yo no lo viví, yo no sentí rechazo, discriminación o un trato particular o diferente, pero cuando estuve en el colegio, sí, evidentemente fue un tema bastante, pues que me marcó, diría yo, la vida por mucho tiempo, pero pues digamos que en la educación superior o en la universidad yo no tuve eh, este, pues digamos, un trato diferente o discriminatorio, que me invisibilizaran, que no me incluyeran dentro de las actividades que se hacían dentro de la universidad o los grupos de trabajo. No, no me ha pasado hasta el momento. Ok. Yo creo que Eh, actualmente somos un poco más abiertos, no tan conservadores. Como antes, por ejemplo, hablemos de los años, entre los años 80 y 90, que realmente el panorama era bastante hostil, pues, referente al tema de la educación. Entonces siempre hubo como el matoneo, por decirlo de una u otra manera. sí, sí, sí. Dale, Nicos, ibas a decir algo hace un Listo. momento. Sí, justamente Adriana Silva nos hacía digamos que una pregunta sobre si conocías de alguna manera este escenario de exclusión en las universidades digamos que, pues, religiosas, las que son de las comunidades religiosas. ¿Qué nos puedes contar al respecto? Pues bueno, no conozco, no he tenido la oportunidad de pronto eh, de conocer de primera mano o por diferentes fuentes o canales de información que haya rechazo frente, digamos, a la comunidad LGBTI. Siempre se va a dar, siempre se ha dado, y yo creo que todavía tenemos un camino muy grande por recorrer, aunque existan políticas, aunque existan leyes que de pronto nos reconocen, nos amparan, por decirlo así. Eh, pero pues no vayamos más, no vayamos tan lejos. Cuando un chico gay, pues digamos que debido al trato discriminatorio que se le daba en la universidad, pues decidió acabar con su vida, decidió suicidarse. En Y la eso universidad, sí, claro. exactamente. El chico se tiró, si mal no estoy, de un tercer piso en una universidad muy reconocida acá en Bogotá. Ujú. Entonces, pues digamos, este tema es bastante complejo porque así como de pronto yo soy muy abierto y como les decía yo ayer en en nuestro ensayo, estoy más allá del bien y del mal. He aprendido a convivir pues digamos que con mi orientación sexual, con mi condición y calidad de vida, que para mí de pronto no resulta que me afecte directamente. Ujú. Eh, pero si hay personas, por ejemplo, yo diría que se da un poco más entre las edades, entre los 13 y los 20 años, cuando si tú no te aceptas a ti mismo, pues no puedes pretender que otra persona te acepte, y es mucho más difícil poder afrontar como tal tu condición o tu identidad. Entonces es allí cuando pues empiezan a manifestar estos, estos actos como de violencia, porque estás permitiendo que la persona te vulnere de una u otra manera. Entonces vas a Claro. cometer eh, actos que de pronto una persona, digo yo, de mi edad o con el conocimiento o con el recorrido que ya tengo, que no me va a afectar. Entonces es mucho más complejo de tratar. Incluso pues hay personas que vamos al psicólogo para entender cómo es esta transición, si se permite el término, de cómo Ujú. llevar, pues digamos que esta,
esta vida o esta condición. Tremendo, tremendo. Sin duda, pues yo tengo que decirlo, obviamente, yo me siento en muchos casos preocupado, obviamente, por, por el desconocimiento de situaciones tan complejas, ¿no? Y lo que les dije hace un momento, uno pensaría que pues, a pesar del tema religioso y todo este asunto que normalmente coarta y violenta derechos de muchas personas y muchas comunidades, uno pensaría que estamos en una época en la que no se da o no es tan común ese tipo de cosas, pero mira que no, o sea, es preocupante sin duda, pero pues justamente por eso en Activística quisimos arriesgarnos y crear este espacio que me parece supremamente valioso como lo mencioné al principio. Andrés, tú estás en el gremio y has estado con el gremio durante muchos años y la pregunta que te quiero hacer es justamente con respecto a eso. ¿Qué tan, ¿Qué tan apoyado se puede sentir una persona de la comunidad LGBTI en nuestro gremio por parte de las entidades que representan las agremiaciones? Bueno, es una pregunta un tanto difícil, pero yo considero que sí hay apoyo. Aún el tema, insisto, es incipiente, pero Ujú. sí hay apoyo por parte del gobierno nacional, por parte de entidades del distrito. Hay algunas agremiaciones o colectivos, hay organizaciones defensoras de derechos humanos que pues digamos que aportan su grano de arena para proteger de una u otra manera eh, pues a estas minorías o a las comunidades LGBTI. Entonces en la actualidad pues existe mucho apoyo por parte de estas instituciones, agremiaciones. Y específicamente en las agremiaciones profesionales de archivistas y bibliotecólogos. Bueno, por ejemplo, yo hablo desde mi experiencia, por ejemplo, en la Universidad IMPAO, de la que soy egresado, pues digamos que allí también se respeta mucho el tema de la orientación sexual, el tema de la religión, el tema político, el tema de las personas en condición de discapacidad, Ajá. pero digamos que el trato hacia la comunidad LGBTI, digamos que uno se siente allí como a gusto, porque uno siente el respaldo por parte de las directivas, quizás no por de pronto algunos tutores o maestros, pero sí por parte de las directivas de la universidad. Bien, muy interesante. Digamos que este tema seguramente va a generar en alguna perspectiva, pues de alguna manera vamos a pisar un poco de callos y pues es un tema que puede ser incómodo para mucha gente. Y más nuestro gremio que es bastante conservador, ¿no? Entonces, incluso un poco hipócrita. Entonces, en estos temas, digamos Doble que moralista. ¿qué crees, qué consideras que le hace falta a la, digamos que a la profesión para, digamos que proyectar más el respeto hacia los derechos humanos, que en realidad es hacia donde está orientado esto? Entendernos como humanos, como una base y luego si eres político, si eres cura o si eres archivista, pues da igual. Pero primero, y es la base, somos humanos, entonces quería saber un poco justamente, pues, qué perspectiva tienes del tema. Bueno, yo considero que el tema de la alfabetización informacional referente hacia, en especial, las comunidades LGBTI, hacia las minorías, por ejemplo, hacia los derechos humanos.
Eh, yo considero que en la academia deberían esforzarse un poco más o al menos crear una cátedra referente a tratar de una u otra manera estos temas que son tan sensibles, pues en muchos escenarios. Eh, digamos que si esto se da, yo creería que el nivel de, deserción escolar, de acceso a la educación, acceso a las, al mercado laboral, yo creo que esto disminuiría un poco, yo diría que notablemente, siempre y cuando pues desde la academia se trabaje en un lenguaje diferencial, en un lenguaje pues que incluya a blancos, negros, rojos, rosados, en fin, que no haya discriminación por parte de, pues incluso de algunos estudiantes, ¿no? De algunos docentes. Yo pensaría que el tema eh, entra por casa y si educamos, nos educamos, yo creería que podemos hacer grandes cosas. Excelente. Mira que a propósito de esa respuesta que me das, voy a publicar un comentario de Andrés Sáenz, que fue invitado nuestro hace ya algunos conversatorios, y habla justamente acerca de la educación y de construir o de dictar esa cátedra justamente sobre derechos humanos. Digamos que creo que coincidimos significativamente en ese panorama que la educación, incluso como lo mencionamos en otro conversatorio de este mismo mes, pues desde la básica, incluso desde el preescolar, deberíamos estar hablando de derechos humanos para dejar de ser tan malos seres humanos a lo largo de nuestras vidas. Desde la casa Sí, incluso. sí, Siempre y exacto. cuando yo pienso que el tema de la religión también a veces es un poco influyente en los temas de aceptación hacia las personas diversas, ¿no? Ujú. Entonces, cuando hay un tema que es muy marcado pues desde la casa, hablo incluso desde el núcleo familiar, cuando Ujú. el tema de la religión es muy marcado, es más difícil aceptar y aceptarnos tal cual y somos, ¿no? Entonces es un poco entender que hay otras realidades, que hay personas diversas, que tenemos gustos diferentes, que no nos hace más, no nos hace menos, que solo tratamos de, no sé si se permite el término, de encajar en una sociedad que es un poco discriminatoria y que invisibiliza de una u otra manera a esta población. Sí, digamos que definitivamente la educación es fundamental y quiero aprovechar este espacio también para hacer la invitación pues, en estos términos que la aceptación de la diversidad no solo debe ser en términos de la orientación sexual, debe ser también en Correcto. cuanto a la etnia, debe ser en cuanto a la religión. Inclusive estos días, pues como ustedes seguramente sabrán, yo soy consumidor de podcasts adicto. Estaba escuchando esta mañana un capítulo de un podcast en el que hablan sobre personas neurodiversas. Y estas personas tienen un taller de arte creativo, literalmente son una agencia digital exclusivamente con personas neurodiversas, con personas con capacidades cognitivas diferentes. Realmente no son limitadas, son diferentes. Pero digamos que Diferente. en Total. el contexto general, en el contexto social, el imaginario social, siempre son personas con capacidades cognitivas limitadas. Pero mira que no, ¿cierto? Entonces, si nosotros extrapolamos esa experiencia que les estoy contando al campo LGBTI, no hay ninguna diferencia. Lo único es que hay una preferencia y una orientación sexual distinta y ya, ¿cierto? Y debemos, digamos que, entender eso y a partir de ello, pues respetarlo, ¿cierto? Creo que es lo mínimo Total.
que uno esperaría en esa sociedad, hombre, que respeten lo que yo siento, lo que yo creo, lo que yo quiero y lo que a mí me gusta, es lo mínimo, siempre y cuando pues no afecte tampoco las libertades del otro, que es lo que normalmente hay que tener en cuenta, cada cual vive por su camino como mejor lo pueda considerar. Total. Pero sin duda, hace falta educación, el tema religioso creo yo que nos ha afectado bastante, y el tema político también creo que trae. No, se vuelve un tema de polarización, Sí, exacto, estar de acuerdo exacto. y no estar de acuerdo con, pues digamos que con las decisiones de cada individuo, tiene que ver con la política también, sin duda. Sí, clarísimo, clarísimo. Yo creo que vamos dándole cierre. Sin duda ha sido un espacio supremamente enriquecedor. Tendríamos justamente en las preguntas de cierre, pues, como los elementos clave a tener en cuenta, pero veo que ha sido parte central del conversatorio Del el diálogo. tema de aceptar, el tema del respeto, el tema del diálogo, y creo que quede eso como mensaje, pues es fundamental, ¿no? Digamos que con eso ya nos damos Y esa por es la bien idea. servidos los tres acá, ¿no? Eh, pero tenía otra pregunta y es, para las personas que somos bastante ignorantes en estos temas, ¿tienes alguna recomendación de lecturas que podamos empezar a abordar que nos permitan entender y, ¿cómo sería la palabra también? Como familiarizarnos más con ese tema y empezar a entenderlo y empezar obviamente también a apoyarlo y hacerlo parte de las políticas de nuestras empresas y demás? Por supuesto, como les comentaba en alguna de las intervenciones que hice, hay una cartilla, no estoy, es como del 2010, del 2014. Esa cartilla se titula Acoso laboral acoso laboral personas LGBTI, que pues de esto, esta publicación la elaboró la Dirección de Diversidad Sexual de la Secretaría de Planeación del Distrito. Hay otras, hay uno en especial que me gusta y es una publicación que sacó Colombia Diversa, una de sus tantas publicaciones. Esta publicación es de, bueno, no tengo el año, se los quedo debiendo, pero No, no hay problema. se llama Voces Excluidas. Básicamente relata eh, o nos da a conocer un poco más el panorama frente a la legislación, los derechos de las lesbianas, los gays, los bisexuales, los transgeneristas en Colombia. Eh, De hecho, cuando ya vayamos a cerrar, quiero regalarles una cita de una filósofa que es citada precisamente en esta publicación que me gusta muchísimo. Y hay otro que es un informe que también lo publicó Colombia Diversa, se llama Informe de Derechos Humanos de Lesbianas, Gay, Bisexuales y Personas Trans en Colombia. Allí básicamente hay varias historias de cómo la comunidad LGBTI a lo largo de estos años ha sido vulnerada, ha sido violentada, ha sido discriminada. ¿Qué más les puedo decir? Hay un segundo informe, lo publicó la Comisión Colombiana de Juristas entre el 2010 y el 2013, y se llama Segundo Informe de Seguimiento a la Aplicación en Colombia de las Recomendaciones del Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos y libertades fundamentales de los pueblos indígenas. Como ustedes sabrán, no solamente hablamos de comunidades LGBTI, pues eh, digamos que en las grandes ciudades o en las grandes capitales, sino que también en las comunidades indígenas, pues se da simplemente que es desconocido para muchos. Y por último, hay un informe del año 2009 y 2014
que se llama Tortura y tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes en Colombia. Básicamente también es un informe alterno que presentó el Comité contra la Tortura de la ONU frente Carajo. a la población, en especial de las comunidades LGBTI, y cómo estos han sido violentados y torturados a lo largo de este tiempo. Entonces, literatura, hay muchísima, hay artículos de prensa, hay artículos más especializados frente al tema, hay tutelas, hay conceptos técnicos de, mm, de la rama judicial, por ejemplo, del Comité Interamericano de Derechos Humanos. La Comisión Colombiana de Juristas tiene muchísima literatura frente a estos hechos que se cometen en especial a las comunidades LGBT. Bien, una pregunta, ¿existe, o digamos que conectando con eso mismo que estás mencionando como bibliografía recomendada, hay eh, algún sistema de información, una plataforma tecnológica donde digamos, se puedan consultar datos, o un observatorio, digamos que sobre el estado de la protección de derechos o de la población en general? Sí, de hecho, Colombia Diversa tiene una plataforma bastante amplia frente a informes, datos históricos de tortura, de discriminación laboral, acceso a la información para las comunidades LGBT. Entonces, súper recomendado la página de Colombia Diversa. Incluso la Comisión Colombiana de Juristas tiene un centro de documentación muy completo en materia de archivos de derechos humanos, eh, y en especial todo lo que tiene que ver con el derecho penal y administrativo, que tiene de una u otra manera que ver con el trato diferencial. Muy interesante. Hay trabajo. Trabajo sí hay, de hecho, incluso hay ahorita, en la actualidad existen muchos profesionales que se dedican a investigar sobre identidad de género, temas de género. eh, Cuando a bien lo consideren, podría traer a una amiga que es especialista en estos temas de género. Ella trabajó conmigo en la Comisión Colombiana de Juristas, es abogada y maneja este tema pues al derecho y al revés. Muy interesante. Entonces creo que por hoy lo tenemos, como dicen uno de nuestros podcast favoritos. Hemos, Tal digamos cual, que, sí, sí, sí. concluido el día de hoy, este espacio. Dentro de 8 días, por ser Semana Santa, no vamos a tener evento de nuestros conversatorios activísticos, pero sin duda, pues digamos que seguimos trabajando para traer nuevos temas y nuevas perspectivas en el próximo mes, que vamos a tener otros temas diferentes. Así es, pues lo importante era como sembrar, o más bien como dejar una huella en este conversatorio que tuvimos el día de hoy, muy importante y relevante por estos días. Y la idea era como dejar este granito de arena para que aquellas personas que se sientan identificadas o que se sientan incluso excluidas, vulneradas, nada, digan alto, basta, que se acepte tal y como son. eh, y nada, para adelante. No somos, voy a cerrar con una frase muy chistosa que decía mi mejor amigo, que en paz descanse, y es, no somos machos, pero somos muchos. Nada, yo pienso
que tenemos las mismas capacidades que los heterosexuales. Acá lo que estamos reclamando son unos derechos y que se nos visibilice como personas y no como entes extraños. Para finalizar, pero no menos importante, para antes de que se me olvide, yo les Dale, tenía la una cita. cita de una famosa filósofa que ya murió. Ella se llama Hannah Arendt, es una filósofa alemana, y ella decía lo siguiente: ¿cómo es posible vivir en el mundo, amar al prójimo, si el prójimo o incluso tú mismo no acepta quién eres? Esa cita se encuentra en una de las publicaciones que les dije que me gustaba muchísimo, que se llama Voces Excluidas, y quería cerrar con esto, no sin antes pues agradecerles por el espacio, por la invitación y nada, Me acordé de otra pregunta, ya para cerrar, qué pena, adelante, Andrés, y es La la ñapa. siguiente. la ña. Exactamente. Con respecto al registro, es decir, obviamente nosotros administramos documentos, datos, información, ¿cierto? Pero, ¿qué pasa si no hay registro? O sea, en ese momento, ¿hay alguna manera para identificar en realidad cuántos de los profesionales, archivistas, bibliotecólogos o en general, digamos, de las diferentes áreas del conocimiento, de las diferentes profesiones, digamos que existe un registro sobre la población o es, digamos, que un tema que se omite por, porque no hay manera más, eh, digamos que no hay manera más fácil de aniquilar una población en general que invisibilizándola. Entonces, si no la tengo registrada como un dato en un formulario que es un documento, que es lo que administramos nosotros, o sea, ¿qué pasa? O sea, ¿hay registros o no hay registros? Bueno, yo no conozco los registros y como les decía anteriormente, sería muy bueno profundizar, no sé, hacer una encuesta, un censo frente a el porcentaje de la comunidad LGBTI que estudia el campo o el ramo de las ciencias de la información y la documentación. ¿M? Sin embargo, lo más cercano que hay, y eso está casi que recién salido del hornilla yo, y es que el DANE por fin sacó una publicación en el año 2019 frente a un censo de una investigación que hizo sobre, digamos que en Colombia el porcentaje de la comunidad LGBTI en cuanto se representaba y pues digamos que allí los datos que se arrojaron fueron los siguientes. Por ejemplo, el 1.2% de las personas que se identifican como gay, lesbianas o bisexuales en Colombia son apenas el 1.2% de la población eh, colombiana. Y pues estos están caracterizados entre los 18 y los 65 años. Sin embargo, Ujú. más aterrador aún, yo considero también que es un tema de visibilización de parte y parte. Uno, yo creo que nosotros como comunidad también hemos pecado y es que yo les comentaba ayer que cuando se hacen normalmente encuestas y que hacen un trato diferencial en las mismas, nosotros en ocasiones nos da pena registrar que pertenecemos a la comunidad LGBTI o que nos identificamos como gay, como lesbiana, como bisexual, como transexual. Entonces yo creo que este tema también influye mucho y ha impedido que haya un dato exacto o aproximado Aproximado, de, sí. de las personas que hacemos parte de la comunidad LGBT y que hemos accedido a la educación superior incluso. Y yo vi sí, pero no me atreví a traer esos datos porque creo que la página no es muy confiable, pero sí Muy bien. vi por cada una de las áreas del conocimiento cuántas personas de la comunidad LGBTI eran representadas en esos porcentajes. Entonces estaba la ingeniería, estaba
la ingeniería en sus diversas ramas, estaba Ramas. pues el derecho, estaba la arquitectura, la, las tecnologías de la información, pero como tal la bibliotecología no estaba allí. Sin embargo, no lo traje porque, como les digo, la fuente no sé La qué tan pertinencia de la confiable sea. fuente. Muy bien. Exactamente, y entonces, como por respeto al público, como respeto a nuestros colegas, pues digamos que no la traje. Muy bien. Ahora sí creo que hemos terminado. Muchísimas gracias, Andrés. Nuevamente, de verdad, muchas gracias por, por acompañarnos en este espacio, por hablar abiertamente como lo, digamos que lo planteamos desde Activística. Sergio, muchas gracias el equipo que hicimos. Eh, Nos vemos después de Semana Santa y seguro vamos a seguir tratando temas que pues no hemos tocado nunca. Total, me parece Súper. bastante pertinente y pues temas que se han quedado en el olvido, por decirlo de una u otra manera, o en el archivo muerto que llaman, y los estamos desempolvando, desempapelando Sí. y nada, esa era como la idea, chévere que se den estos espacios. Agradecerles a ustedes, a Sergio, muchísimas gracias por la invitación, a Giovanna, a Nicos, a Andrés, muchísimas gracias por el espacio, por el tiempo y nada, adelante. Me parece muy importante lo que ustedes están haciendo desde Activística. No, hombre, Andrés, gracias a ti por el tiempo, como siempre, la disposición y un agradecimiento especial porque, como lo mencioné al inicio del conversatorio, tú eres de las personas que ha estado apoyándonos desde el principio y qué afortunados que estés hoy con nosotros en este espacio hablando de un tema que, como ya lo mencionamos, es bastante importante. Es la primera vez que se habla de ese tema en nuestro gremio, entonces lo que estamos haciendo hoy seguramente va a trascender y seguramente va a generar nuevos espacios para seguir hablando de estos temas y seguir generando conciencia, que es lo que realmente hace falta. Esperemos Nuevamente, que no nos gracias. vayan a apedrear por el tema. Esperemos No, espero que no. salir, No, esperemos salir vivos de esta. Y se me olvidaba algo muy importante y es saludos a nuestra fanaticada de voces archivistas, de la Sociedad Colombiana de Archivistas, de Activística, que nos sí. siguen todos los días y que nos comentan y que son muy afines a nosotros. Muchísimas gracias por el espacio, que tengan una feliz noche. Muchas gracias. Igualmente, buena noche, Andrés, Vale. Nicos, gracias. Sergio.